Bonsoir mes amis et bienvenue à votre clase de français. El día de hoy, como ya vieron en el título del video, vamos a aprender algo sumamente útil, que son las diferentes formas de preguntar en francés, ya que a diferencia de otros idiomas, hay varias formas en las que podemos formular una pregunta, y todas son válidas, solamente va a cambiar el momento en el que se debe de utilizar, ya que hay algunas que se usan en ambientes más familiares o coloquiales y otras que se utilizan en asuntos más formales o por escrito, por lo que sin más preámbulo vamos a comenzar. Lo primero que deben saber es que hay tres tipos de preguntas. Las preguntas cerradas, que son aquellas que pueden responderse con un sí o con un no. Las preguntas abiertas, que requieren de una respuesta más elaborada, ya que están pidiendo una explicación o piden una respuesta más amplia. Y las preguntas negativas, que contienen una negación dentro de la misma pregunta. Estas nos pueden servir, por ejemplo, para dar un regaño o cuando creemos que la respuesta ya es un no, pero queremos que nos lo reafirmen. A su vez, cada uno de estos tipos de preguntas se subdivide en tres. Primero, la más coloquial o familiar, que es la simple entonación. Después, el uso de la partícula est. Y finalmente, el uso de la inversión, ya sea simple o compleja. Van de lo más informal a lo más formal. El est, que es la de en medio, es como que la más normal que se utiliza entre las personas. Y la inversión compleja o la inversión simple se utilizan en ambientes muy formales o por escrito. Dicho lo anterior, vamos a empezar explicando cómo se formulan las preguntas cerradas. Es decir, como les dije, las que solo exigen como respuesta un sí o un no. La primera subdivisión es la entonación. Estas preguntas son las más sencillas de formular y se utilizan de forma muy familiar o coloquial entre amigos y familia. Y es exactamente lo mismo que hacemos en español. Una frase afirmativa se entona de forma interrogativa y solo se agrega un signo de interrogación. Y voilà, ya tenemos una pregunta. Por ejemplo, si tomamos la frase Il mange ses légumes, diríamos él come sus verduras, lo cual es una oración afirmativa que informa sobre algo que está sucediendo. Pero si agregamos un signo de interrogación y cambiamos la entonación, nos queda Il mange ses légumes, él come sus verduras. Se convierte automáticamente en una pregunta y no hubo necesidad de agregar nada más que un signo de interrogación y cambiar la entonación al leerlo. Esta es la forma más sencilla. Nuestra segunda subdivisión que aprenderemos es el uso del famoso est, que aun y cuando según el traductor se traduce como acaso, en realidad no tiene una traducción literal en español. Es una partícula que nos sirve únicamente para avisar al interlocutor que se avecina a una pregunta, por lo que no traten de darle un significado como tal, ya que aún en la ausencia de esta partícula, la pregunta se puede realizar como vimos en la entonación simple. Esta partícula se utiliza en mayoría en el lenguaje oral informal, pero también se puede utilizar en contextos un poco más formales sin que se desentone o que se haga ver mal. Es el método de pregunta estándar y es el más utilizado por los franceses al momento de hablar. Para formarlo, basta con poner esta partícula al principio de la frase afirmativa y agregar el signo de interrogación al final. No hay mayor chiste en esto. Usando la misma frase que antes va a quedar así. Est-ce qu'il mange ses légumes? Nótese que al final el que se contrae a una QU con apóstrofe, porque la siguiente frase comienza con una vocal, y lo mismo sucedería si hubiera una H después de dicha partícula. Aquí tampoco tenemos mayor problema. La dificultad comienza a partir de la tercera subdivisión, que es la inversión, que a su vez puede ser simple o compleja. Este tipo de pregunta es la más formal y se utiliza también por escrito. La forma de hacerla es muy parecida a como uno pregunta en inglés, es decir, se invierte en el sujeto y el verbo para crear la pregunta. En la inversión simple solo se hace eso. Por ejemplo, usando la frase anterior quedaría Mange-t-il ses légumes? Y se preguntarán por qué se agrega esa T. Esa T se llama T eufónica.
y tiene la única función de facilitar la pronunciación, ya que evita que queden dos vocales juntas, pero en el caso de que no termine el verbo en vocal, no es necesario ponerla. Por ejemplo, la frase afirmativa il fait le devoir, él hace la tarea, se convierte en fait-il le devoir. También pongan atención en el hecho de que entre el verbo y el pronombre se pondrá un guión siempre, así como entre la T eufónica se agregan dos guiones. Ahora, también es importante que sepan que cuando la frase afirmativa se encuentra en otro tiempo verbal que ocupe un auxiliar, al convertirlo en pregunta tendremos que poner el auxiliar al principio de la frase, seguido del sujeto, luego el verbo y al final el complemento. Por ejemplo, si la frase anterior estuviera en passé composé, quedaría il a mangé ses légumes, que significa él ha comido sus verduras. Al ser una pregunta invertida quedaría a-t-il mangé ses légumes, usando como dije antes la T eufónica para ayudar a la pronunciación. Pero también les dejo un ejemplo donde esta no es necesaria. En la frase afirmativa, vous avez mangé votre légume. Ustedes se comieron sus verduras. La forma interrogativa de inversión simple sería ¿avez-vous mangé votre légume? ¿Habrán ustedes comido sus verduras? Y todo lo anterior sigue siendo para la inversión simple. Se vuelve inversión compleja cuando en lugar de tener un pronombre personal, nuestra frase afirmativa cuenta con un nombre propio o un sustantivo. Es decir, cuando mencionamos a una cosa, a un animal, a un miembro de la familia específico como mamá, papá, hermano, amigos, etc., en esos momentos vamos a utilizar la inversión compleja. Por ejemplo, Pierre mange ses légumes. Esta frase afirmativa se va a convertir en Pierre mange-t-il ses légumes. Como pueden ver, aquí sucedió algo muy diferente. Para hacer la inversión compleja requerimos de duplicar el sujeto. Es decir, tomaremos el sujeto que tenemos con un sustantivo o con un nombre propio y lo vamos a poner al inicio, seguido del verbo, una T eufónica solo si es necesaria, y después el pronombre personal que corresponda a nuestro sujeto, que en el caso de nuestro ejemplo, Pierre sería él, por lo tanto aquí vamos a poner il. Y finalmente pues el complemento. Sé que suena un poco complicado, pero es por ello que se llama inversión compleja. Para ilustrarlo mejor les pondré unos ejemplos. Marie est jolie. Marie est jolie. Pierre et Jean ont sauté la corde. Pierre et Jean ont-ils sauté la corde? Nótese que la frase del primer ejemplo está en presente y únicamente se duplicó el sujeto. Y en el caso del segundo ejemplo es una frase en passé composé, por lo que el auxiliar avoir, que está conjugado en tercera persona del plural, es decir, ils sont, se encuentra antes del segundo pronombre y le sigue el participé passé del verbo sauter, que es sauter. Por lo que de esta manera se van a hacer las frases si está en passé composé o si tenemos un tiempo verbal que requiera de un auxiliar. Muy bien, lo anterior es únicamente para las preguntas cerradas, las que se contestan con un sí o con un no. Ahora veamos la diferencia con las preguntas abiertas, las cuales nos sirven para solicitar más información. En este caso vamos a tener que agregar una partícula interrogativa, y con eso me refiero a las palabras de pregunta que en inglés se les llaman las 5 Ws, porque se refiere a las preguntas what, when, who, where y why. Y pues también debería estar por ahí how, pero como no empieza con W, pues no la meten, ¿verdad? Pero en francés son más de estas 5. Así que aquí en pantalla les muestro un cuadro con todas las partículas interrogativas que se pueden utilizar. La primera es combien, que significa cuánto. Con esta palabra podemos hacer preguntas como ¿combien coûte cette table? ¿Cuánto cuesta esta mesa? La siguiente es comment, también se puede decir com y significa cómo. Por ejemplo, podemos preguntar cosas como ¿comment fonctionne cette machine? ¿Cómo funciona esta máquina? Después tenemos où, que significa dónde. Y con esta podemos preguntar cosas como ¿où est située la mairie? ¿Dónde está situada la municipalidad? Y del où podemos derivar dos más, d'où
y par où, que la primera es de dónde y la segunda es por dónde. Y podemos preguntar cosas como d'où provient cette étrange créature, de dónde provienen estas extrañas criaturas, o par où il faut passer, por dónde hay que pasar o puedo pasar. Después tenemos la palabra quand, que significa cuándo, y esta nos va a servir para decir cosas como quand est-ce qu'aura lieu la pleine lune, ¿cuándo tendrá lugar la luna llena? Después tenemos las palabras quel, quel y quel. Todas se pronuncian igual, nada más cambia dependiendo de qué es lo que vamos a utilizarlo. El primero es para masculino singular, el segundo para femenino singular, después masculino plural y femenino plural. Y estos significan todos qué, cuál o cuáles. Y podemos utilizarlos para palabras como ¿Quelle est la boisson préférée des Français? ¿Cuál es la bebida preferida de los franceses? Después tenemos lequel, laquel y lequel. Igual aquí es para masculino singular, femenino singular y plural, ya no importando si es masculino o femenino. También significa cuál o cuáles. Podemos utilizarlo para palabras como lequel de ces deux menús choisissez-vous? ¿Cuál de estos dos menús elige usted? Siguiente, qui. Qui significa quién. Y lo podemos utilizar para frases como ¿Qui a frappé à la porte? ¿Quién llamó a la puerta o quién golpeó la puerta? Y de aquí tenemos la derivación de aquí, de qui y pour qui, que significan a quién, de quién y para quién. Por ejemplo, ¿a qui fait-il référence? ¿A quién hace referencia? ¿De qui parle-t-il? ¿De quién habla? ¿Pour qui travaille-t-elle? ¿Para quién trabaja ella? El cuá solamente lo vamos a utilizar en frases con el verbo en infinitivo. Por ejemplo, quoi faire, qué hacer, qué comer, qué tener. En ese tipo de casos podemos usar el cuá. También están los derivados de quoi, pourquoi y sur quoi, que son de qué, por qué, para qué y sobre qué. El de qué lo podemos utilizar así, de quoi parle-t-il, de qué habla él. El pourquoi es un por qué como tal. Pourquoi fait-elle cette tête? ¿Por qué tiene ella esa cara? Y por último, sur quoi, ¿sobre qué? Sur quoi va-t-il poser son assiette? ¿Sobre qué va a poner su plato? Estas son todas las partículas interrogativas que podemos tener. Como pueden ver, no son tantas, solamente que hay derivados de unos y de los otros, pero esos son los que podemos utilizar. Entonces, para formar cualquier pregunta abierta, vamos a requerir necesariamente de una de estas palabras, ya que con ellas estamos exigiendo mayor explicación en la respuesta que un simple sí o un no. Así que al igual que con las preguntas cerradas, hay tres subdivisiones que son las mismas: la entonación, el est que y la inversión simple y compleja. Para la entonación no será tan simple como las preguntas cerradas, pero igual el cambio no es mucho. Solo agregaremos la partícula interrogativa al principio o al final de la frase y pondremos el signo de interrogación, además de cambiar la entonación a pregunta. Por ejemplo, quand il mange ses légumes, ¿cuándo él come sus verduras? O il mange ses légumes quand, ¿él come sus verduras cuándo? Esto exige como respuesta una fecha o una hora, por lo tanto es una pregunta abierta. Otro ejemplo sería con una pregunta que ya conocen: ¿Comment tu t'appelles? O ¿tu t'appelles comment? Ambas son correctas, solamente cambia en dónde ponemos la partícula interrogativa. Y vamos a poner otro ejemplo usando la pregunta ¿dónde? ¿Où il habite? O ¿il habite où? Como pueden ver, no afecta que pongas la pregunta antes o después, de todas maneras es correcto. La segunda subdivisión es con el est que como dijimos antes solo sirve para anunciar que viene una pregunta, pero en este caso al ser una pregunta abierta vamos a incluir la palabra interrogativa al inicio de la frase, ya que en este tipo de preguntas no se admite que vaya al final, quedando de la siguiente manera: Quand est-ce qu'il mange ses légumes? Y hay que tomar en cuenta en este tipo de preguntas que si la partícula interrogativa que vamos a utilizar es que o qui, el est que va a cambiar a est qui. Por ejemplo, qui est-ce qui a mangé les légumes? ¿Quién se comió las verduras?
Qu'est-ce qui se passe en bas? ¿Qué es lo que ocurre abajo? En este caso, como pueden ver, como estamos preguntando quién o qué, vamos a poner el qui al final. Por último, para las preguntas abiertas, la inversión. Como les dije antes, puede ser simple o compleja. En la simple tenemos un pronombre personal como sujeto y vamos a invertir el verbo por el pronombre poniendo al principio la partícula interrogativa. Por ejemplo, quand mange-t-il ces légumes? Recordando la T eufónica cuando es necesaria. Y si se trata de una frase en passé composé o con algún auxiliar, quedaría así. Quand a-t-il mangé ces légumes? Aquí si se fijan, el verbo ya no es el que ocupa el espacio antes del pronombre, no es el que se invierte con el pronombre, sino el auxiliar y el participé passé queda después de nuestro pronombre. Otro ejemplo puede ser ¿Comment t'appelles-tu? Y también deben tomar en cuenta que se debe poner un guión siempre entre el verbo y el pronombre. Por lo que hace a la inversión compleja, esta existe cuando en lugar de un pronombre tenemos un nombre o un sustantivo, e igual que con las preguntas cerradas, solo se va a duplicar el sujeto, pero con la diferencia de que usaremos una partícula interrogativa. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en las preguntas sin palabra interrogativa, cuando hay una palabra interrogativa, la inversión compleja no es obligatoria, es decir, no siempre la tenemos que hacer si no queremos. Podemos elegir entre hacerlo como inversión simple o inversión compleja cuando tenemos esta palabra interrogativa, excepto en las palabras pourquoi y combien de temps, que estas sí exigen que sea compleja siempre. Si se decide utilizar la inversión compleja, habrá que mantener el sujeto después de la palabra interrogativa y hacer la inversión del verbo y el pronombre personal correspondiente. La palabra interrogativa siempre se encuentra al principio de este tipo de preguntas. Por ejemplo, si decidimos no usar la inversión compleja y quedarnos con la simple, quedaría Quand mange Pierre ces légumes? Como pueden ver, solamente cambiamos el mange y el Pierre, que son el verbo y el sujeto del lugar. Pero si lo queremos como inversión compleja, sí vamos a duplicar nuestro sujeto, porque va a quedar Quand Pierre mange-t-il ces légumes? Aquí pueden ver que está Pierre y está il, y ahí es donde tenemos una inversión compleja. Finalmente entramos al tercer tipo de preguntas, las negativas. Estas tienen la peculiaridad de que dentro de la pregunta hay una negación. Estas nos sirven, por ejemplo, para regañar a alguien o cuando pensamos que ya sabemos la respuesta y que la respuesta es negativa. El clásico, ¿por qué no te comiste tus verduras? Cosas así. Ya tenemos aquí la respuesta, pero queremos que alguien nos la reafirma. Para poder formar este tipo de preguntas, solo debemos agregar el ne y el pa alrededor del verbo. Así, si usamos la primera subdivisión, que es la mera entonación, partiremos de una frase negativa y solo agregaremos el signo de interrogación y la entonación. Por ejemplo, si la frase afirmativa era Il mange ses légumes, la negativa sería Il ne mange pas ses légumes. Y para hacer la interrogativa solo pondremos el signo de interrogación y pondremos una entonación diferente. Il ne mange pas ses légumes. ¿Él no se come sus verduras? Y es importante que sepan que si trasladamos la frase al pasado, las partículas negativas solo rodean al auxiliar. Por ejemplo, la frase Il a mangé ses légumes se convierte en Il n'a pas mangé ses légumes. Y al final solo se agrega el signo y la entonación. ¿Il n'a pas mangé ses légumes? ¿Él no se comió sus verduras? Para las preguntas negativas que llevan el est que, son las mismas reglas que con las preguntas cerradas, pero con la diferencia de que llevan una negación dentro de la pregunta. Por ejemplo, ¿est-ce qu'il ne mange pas ses légumes? Y si estuviera en pasado quedaría ¿est-ce qu'il n'a pas mangé ses légumes? Como pueden ver, el verbo es el que está rodeado por el ne y el pa, pero en el pasado es el auxiliar. Si se fijan, es lo mismo que en las preguntas anteriores, solo con la diferencia de que se agrega el est que al principio. Finalmente, las preguntas con inversión simple negativas van a ser igual en las preguntas cerradas, solo que el ne y el pa van a rodear el grupo del verbo con el pronombre, o sea, ambas cosas. Por ejemplo, Ne mange-t-il pas ces légumes?
Como pueden ver, el verbo y el pronombre están siendo rodeados por las partículas negativas y se agrega la T eufónica en el caso para evitar que se junten dos vocales. Si lo viéramos en passé composé, las partículas negativas rodearían al auxiliar y al pronombre, quedando de la siguiente forma: N'a-t-il pas mangé ses légumes? Y su traducción sería: ¿no ha él comido sus verduras? Por lo que hace la inversión compleja, como saben, se da cuando hay un nombre o un sustantivo en lugar del pronombre personal y se duplica el sujeto, poniendo al principio de la frase el nombre. Por ejemplo, Pierre ne mangeait-il pas ses légumes? Y si estuviera en passé composé sería lo mismo, solo agregando el auxiliar. Pierre n'a-t-il pas mangé ses légumes? Quizá notaron que solo aplicamos las preguntas negativas en las preguntas cerradas, pero también puede aplicarse las partículas negativas a preguntas abiertas para pedir explicaciones. Por ejemplo, ¿pourquoi il n'a pas mangé ses légumes? ¿Por qué él no se comió sus verduras? Aquí, como pueden ver, tenemos nuestra partícula interrogativa, nuestras partículas negativas y está en passé composé, por lo que tenemos nuestro auxiliar y nuestro partícipe passé. Sería como que la forma más complicada de verlo, pero es también muy útil saberlo porque tenemos que saber cómo podemos pedir una explicación sobre un acto negativo. Lo único que deben de hacer para hacer este tipo de preguntas es agregar a cualquiera de los ejemplos anteriores una partícula interrogativa al inicio de la frase y pueden hacer una pregunta negativa abierta. Sé que esta clase pudo haber sido muy confusa y que se están preguntando cómo recordar tanta información. Pero la buena noticia es que no tienen que preguntar en todos estos formatos. Ustedes pueden elegir la forma dependiendo de la ocasión, siendo que usarán las preguntas cerradas cuando solo quieran un sí o un no de respuesta, las preguntas abiertas cuando quieran más información y las negativas cuando estén casi seguros de que la respuesta es un no, cuando estén regañando a alguien, por ejemplo. Y en cuanto a los tres subtipos, usarán la pura entonación cuando estén en un ambiente familiar o con amigos, algo más coloquial. Usarán el es que con el resto de las personas. Este es el modo estándar para preguntar, para no irse tan informales, pero tampoco llegar a un grado de formalidad extrema. Y las inversiones solamente van a ser en ambientes muy formales o en escritos también formales. O sea, para hablarnos en el WhatsApp no necesitan usar la inversión, pueden hacerlo de la manera coloquial sin problema. Sé que esto igual suena con mucha información, pero les hice este cuadro que ven en pantalla poniendo los ejemplos tanto en presente como en passé composé para que vean directamente las diferencias entre cada tipo de pregunta. Esta estructura tendrán las preguntas ya sea que el tiempo verbal lleve o no lleve auxiliar, por lo que si tienen duda de qué tiempos verbales llevan auxiliar, pueden regresarse a la clase 23 donde hice una recopilación de todos los tiempos verbales. Una vez que se dan cuenta de las diferencias puntuales entre cada tipo de pregunta, se vuelve ligeramente más sencillo, así que no se estresen de más por dominar todos los tipos de preguntas, ya que como pueden ver hay más de una forma de preguntar y todas son válidas y correctas. Hasta aquí este largo video, amigos. Espero que les haya ayudado a resolver alguna duda y no los haya revuelto más. Cualquier cosa que tengan duda, comentario o lo que sea, pueden mandármelo por aquí en los comentarios de YouTube o en algunos de nuestros diferentes grupos, ya sea en el de WhatsApp, en el de Facebook, pero cualquier otra cosa que tengamos que ver, me pueden mandar un mensaje privado también. Pero espera, todavía no te vayas. Recuerda que ya está a la venta mi libro Juega en francés con Yesibel, donde encontrarás 20 juegos para aprender y mejorar tu francés. Solo da clic en el enlace que te dejo acá abajo para que lo compres en Amazon o mándame un mensaje por cualquiera de nuestros grupos para que te lo mande en PDF. Ahora sí, les dejo aquí mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. ¡Salud!